Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este domingo 21 de mayo. No dejen de asistir a sus congregaciones en este domingo. Estamos aquí en nuestra serie de devocionales Esfuérzate y sé valiente. Hoy es el día 42 y hoy es el último día de esta serie. Hoy se acaba esta serie. Todo termina, todo llega a su fin. Queridos hermanos, también esta serie finalmente llegamos al final del estudio de la vida de Josué, que es la historia que hemos venido estudiando durante ya 41 días. Hoy es el 42. Yo estoy seguro que Dios nos ha hablado a todos a través de su palabra. Y hoy vamos a terminar con este tema, la decisión más importante, la decisión más importante. Miren, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, no es solo para saber más información para nuestra mente, no es solo para conmovernos y sentir cosas a nuestro corazón, es para tomar decisiones que nos lleven a cambios que afecten para bien nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. Y eso se trata de tomar decisiones. Y tomamos decisiones todos los días. Algunas son bastante simples, ¿no? Cómo te vas a peinar, cómo te vas a vestir, si te vas a bañar con agua fría o agua caliente, si vas a usar el metro, el taxi o el carro o la bicicleta. Decisiones que afectan un poco nuestra vida o nuestro día. Pero hay decisiones que afectan por completo toda nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué carrera vas a escoger? ¿Con quién te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? ¿Vas a servir a Dios o no? Y esa, mis queridos hermanos, es la decisión más importante de la vida. No hay decisión más importante que esta. Hay decisiones muy importantes como con quién te vas a casar, dónde vas a vivir, qué trabajo vas a tener. Son decisiones importantes, claro que sí. Pero no hay decisión más importante que aquella de qué vas a hacer con el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Vas a creer en Cristo o no? ¿Vas a servir a Dios o no? ¿Vas a seguir a Jesús o no? ¿Vas a creer en Él o no? Porque esa decisión afecta todo lo que, no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Es la decisión más importante en la vida. Y esto es algo que sabía Josué. Este personaje que hemos venido estudiando es algo que sabía. Por eso al final de su vida, en su último discurso, literalmente el último discurso de su vida, junta a todo el pueblo y les da una serie de instrucciones. Pero más que instrucciones, les da un desafío. Sirvan al Señor. Porque no hay nada más importante que eso. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, no sin antes orar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra que hemos venido estudiando durante 42 días y siempre ha tenido algo, Señor, para nosotros. Nunca nos ha dejado de hablar y estamos seguros que hoy no será la excepción. Permítenos abrir nuestro corazón, poner nuestra mente dispuesta y nuestros oídos abiertos para escuchar lo que tú quieres decirnos en este día. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a el último capítulo del libro de Josué, Josué 24. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escogeos hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es un texto famoso, lo conocemos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí Josué, como el burro por delante, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelitas nos hubieran dicho, no se dice yo y mi casa, se dice mi casa y yo, porque no pongas al burro por delante. Ahí está. En este caso, Josué no le interesan estas reglas de urbanidad, no le interesa el manual de Carreño. Lo que hace Josué es decir, yo, primero que nada, tomo una decisión definitiva de servir al Señor, de seguir a Dios. Y mi casa también serviremos al Señor. Ustedes sirvan, decidan a quién van a servir. Pero sepan que si no sirven al Señor, no hay bien fuera de Él. No hay paz, no hay gozo, no hay esperanza fuera de Él. Por eso es un desafío a tomar la decisión más importante de la vida. Seguir a Cristo, vivir por Dios, servir al Señor. Y es un texto famoso, ¿no? Lo tenemos en las paredes de nuestras casas.
en libros, en cuadros. Yo y mi casa serviremos al Señor. Me encanta mucho una canción de Marcos Vidal, una de mis canciones favoritas de Marcos Vidal, dice así: escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real, porque no es un día cualquiera el día de hoy. No es un día cualquiera el día de hoy, es un día de decisión. Vayan a escuchar esa canción, mis queridos hermanos, que es muy bonita. No me acuerdo cómo se llama, pero dice así: escogeos hoy a quien sirváis, si a los ídolos o a un Dios real. Yo he escogido la alegría de ser suyo, nada más no me importa lo que escojan los demás. Se llama Suyo Nada Más, así se llama la canción. Vayan a escucharla, que es hermosa. Y está basada en este texto de la palabra de Dios, donde Josué, con su último aliento, en sus últimas palabras, su último discurso, lo que hace es lanzar un desafío al pueblo de tomar una decisión. Y eso es lo que hacemos en este último devocional de la serie, un desafío, mis hermanos. Si algo que hemos escuchado en este devocional Dios nos ha hablado, no es solamente para que sepamos información o para que se conmueva nuestro corazón por un minuto, es para que tomemos una decisión definitiva, radical, constante, seria, profunda, comprometida de seguir a Dios y a nadie más. Y lo interesante es que el pueblo le contesta a Josué: sí, vamos a servir a Dios. Y Josué les dice: no pueden. Porque si van a decidir seguir a Dios, no pueden decir nomás así de dientes para afuera, como yo que estoy bien dientón y digo todo de dientes para afuera. No, tiene que ser un asunto serio. Y el pueblo dice: a Jehová serviremos. Ahora déjenme ir a las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. Se las digo de una vez. ¿De qué se trata esta decisión? Se trata de tener 3 cosas. Número 1, dependencia total. Número 2, confianza deliberada. Y número 3, lealtad radical. Y déjenme les explico a qué me refiero, porque es muy importante que entendamos el contexto en el que está puesta este desafío. Sirvan. ¿A quién quieren servir? Les dice Josué: ¿quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río? De allá de donde venía Abraham y los que sirvieron los ancestros, o los dioses de los egipcios de donde venimos, o los dioses de los amorreos y los cananitas en cuya tierra estamos. Tienen opciones hay muchas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es la misma circunstancia que ustedes y yo tenemos. El día de hoy hay muchas religiones, y no me refiero solo a las religiones así que se conocen, ¿verdad? El budismo, el islam, el ateísmo, lo que tú me quieras, sino religiones de nuestra época, el materialismo, el consumismo, las ideologías modernas. Hay muchas opciones. ¿En quién vas a creer? Yo y mi casa, en Jehová. Creeremos a Jehová, serviremos. Te toca decidir. Hoy es día de decisión. Y hemos dicho 3 cosas. Número 1, dependencia total. Tiene que ver con depender de Dios y nadie más. Pregunto esto: ¿de quién dependes, mi hermano? ¿De quién dependes? ¿De quién depende tu vida? ¿En quién estás sostenido? Porque muchos pueden decir: no, yo en Dios dependo y en Dios está mi vida. Sí, de verdad. Cuando tienes problemas, acudes a Dios primero que nada. Te sostienes en fe porque Dios está contigo. Algunos dependemos a veces más bien de nuestro dinero, de nuestros títulos académicos, de nuestra cartera, de nuestras relaciones, de nuestra mentalidad humana. Me encanta la historia de Josué porque vemos la historia de Josué que vez tras vez supo confiar en Dios, aun cuando no era lo lógico, aun cuando no era lo humanamente inteligente. Vencer a un ejército con un hombre levantando las manos. Tener una estrategia militar de dar vueltas alrededor de una ciudad. Creer que vamos a poder conquistar a unos pueblos que son más fuertes, más altos, más grandes, más capacitados que nosotros para la guerra. ¿Por qué Josué hizo todo aquello? Porque dependía de Dios. No por él mismo. No venció a los amalecitas, no destruyó las murallas de Jericó, no cruzó el Jordán, no entró a la tierra prometida por sus propias fuerzas, sino porque dependía de Dios. Así tú y yo, mi hermano, no vamos a lograr nada con nuestras fuerzas, con nuestro dinero, con nuestra inteligencia, sino dependiendo de Dios. Número 2, confianza deliberada. Y escuchen muy bien esto, porque hay algo aquí que tenemos que entender muy bien. Lo que les está preguntando Josué al pueblo es más grave de lo que a veces nos imaginamos. Es más grave. ¿A quién quieren servir? No es solamente un asunto de religión. No es solamente una pregunta de ¿a qué iglesia vas a ir los domingos?
No es solamente una pregunta de qué libro sagrado vas a leer, es mucho más que eso. No es solamente qué religión quieres tener. Y esta es mi pregunta para todos ustedes. Va más allá de a qué devocional escuchas, o a qué iglesia vas los domingos, o a quién le oras. Va más allá de eso, mis queridos hermanos. Tiene que ver con un asunto de toda la vida, de cuál es tu forma de vivir, de en quién confías. Porque mira, en aquella época la religión no era un asunto separado como el día de hoy, ¿no? Tenemos la vida secular, el trabajo, la escuela, la religión. En aquella época todo es parte de lo mismo. Y en aquella época los dioses estaban especializados, ¿no? Era el dios del trueno, el dios de la agricultura, el dios del sol, el dios de la guerra. Y según lo que tú quieres, le oras a ese dios, ¿no? Como el día de hoy los santos patronos de una cosa, los santos patronos de los plomeros, hay hasta santo patrono de los ladrones, hazme tú el favor. Y así era en aquella época. Y no solamente especializados en un giro, sino también especializados en una región. Y esto es crucial que lo entendamos. El pueblo de Dios está cambiando su forma de vivir. Ya no van a andar en el desierto, ya no van a andar como nómadas, ahora se van a sentar en un nuevo territorio y van a practicar la agricultura y van a cambiar por completo su forma de vivir. Y ellos han confiado en Dios que los trajo en el desierto, el Dios de la montaña. Han confiado en el Dios de la guerra que les permitió ganar las batallas. Pero ahora ya no van a estar en la montaña, ya no están en las guerras, ahora van a estar en la planicie, en el valle, ya no van a andar como nómadas, ahora van a ser agricultores. Es una pregunta seria. Para nosotros no suena lógico, pero ponte en los zapatos de aquella gente. Es una pregunta seria. Lo normal es que llegas a una nueva tierra, adoras al Dios de esa tierra, porque el Dios de esa tierra es el que sabe cómo se hacen las cosas, es el que sabe cómo se cultiva, cómo crece. Así es que cómo crece el producto del que comes, la agricultura, la cosecha. Así es que la pregunta de Josué no es solamente un asunto de qué religión vas a tener, es un asunto de literalmente vas a confiar no en el Dios que conoce, entre comillas, en el Dios que conoce la agricultura, sino en el Dios verdadero. Para ustedes y para mí puede parecer una cosa de mera religión antigua, pero si lo ponemos el día de hoy, es como, ¿vas a confiar en tu trabajo? ¿Vas a confiar en tu dinero? ¿Vas a confiar en tu jefe? ¿O vas a depender por completo de Dios? Por eso le pusimos confianza deliberada. Deliberada. Dependencia total. Confianza deliberada. Deliberadamente decido confiar en Dios, no en ninguna otra cosa. Y número 3, lealtad radical. Miren, hermanos, el desafío que le hace Josué al pueblo es grave, muy grave. Porque en aquella época no se sabe nada del ciclo del agua y de la vida de la agricultura. En aquella época la manera que se conoce para que haya producto de la tierra es Baal, la religión a Baal y el culto a Baal. Cuando Josué les dice al pueblo, no sirvan a los dioses de esta tierra, sirvan a Jehová, está haciendo un desafío difícil, extremadamente difícil. Porque tiene que ver con rechazar la forma de vivir del mundo para vivir conforme a Cristo, conforme a Dios, conforme a Jehová. Para nosotros es lo mismo. Lealtad a Cristo y a nadie más, no a las ideologías del mundo. Y a veces suena que vamos en contra de la corriente. Y sí, que vamos en contra de lo normal. Sí, de eso se trata. Y esta es la decisión más importante de la vida. Depender totalmente de Dios. Confiar deliberadamente en el poder de su Espíritu y tener una lealtad radical a Cristo Jesús. Este es el desafío, por último, mis hermanos, del día de hoy. Es la decisión más importante. ¿A quién vas a servir? ¿A los dioses de este mundo o a Jehová de los ejércitos? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este desafío. Te queremos decir que sí, confiamos, dependemos total, deliberadamente, Señor. Tenemos una lealtad radical a ti. No a los ídolos, no a los dioses de este mundo, solo a ti. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que toda esta serie haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y no se olviden que mañana comenzamos una nueva serie de devocionales. No se despeguen, que va a ser de mucha bendición. Nos vemos y bendiciones.